Y ciertamente estamos conmemorando el día y el mes de la familia. Esa agrupación de personas unidas por un vínculo, que puede ser de sangre o puede ser por afinidad. Somos familia en Cristo Jesús. Y bueno, conmemoramos este mes de la familia, pero realmente es algo que debemos tener siempre presente. Inclusive cuando tenemos planes de hacer familia o cuando ya tenemos la familia integrada o desintegrada. Sin embargo, vamos a hablar hoy acerca de las prioridades en la vida de un creyente. Y obviamente esto tiene que ver con nuestra vida en familia, tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Qué bonita familia ahí agarraditos de la mano. Qué bueno, me gusta eso. Yo les voy a invitar a abrir sus Biblias, mis amados hermanos, en los Salmos, en el libro de Salmos, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Salmos capítulo 19, un salmo muy hermoso, los que han tenido la oportunidad de leerlo, comienza ilustrando que los cielos cuentan gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el versículo 7, desde el versículo 7 hasta el 11, dice así, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Esto habla de la ley del Señor, la ley de Jehová, que es perfecta hasta el punto de convertir el alma. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar al Señor, a darle gracias por su palabra y que su palabra sea viva en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, y te bendecimos porque definitivamente tu amor nos alcanzó. Padre, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú enviaste a tu Hijo Jesús para darnos vida, para rescatarnos, para darnos salvación. Señor, hoy agradecemos, Padre, porque podemos hablar de familia, podemos hablar de la familia de la fe que somos por medio de Jesucristo, que somos hijos tuyos, Dios amado, y herederos juntamente con Jesús, Padre, de esta gracia que tú nos has brindado. Señor, gracias por cada uno de los que están aquí representando sus familias. Gracias, Señor, por cada uno de los que no pudieron venir inclusive, pero que representan su familia, que forman parte de una familia, Señor. Gracias, Padre, porque en ti tenemos consuelo, porque en ti tenemos bendición, porque en ti, Señor, tenemos la salvación a través de tu Hijo Jesús. Por eso no nos cansamos de agradecerte, de alabarte y de glorificarte, Señor. Así que, dicho esto, pedimos que tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra y no esos oidores olvidadizos, sino que tu palabra pueda hacerse carne en nuestras vidas y que nosotros podamos cumplirla, obedecerla y honrarla. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Así que, amados hermanos, hablemos de prioridades. Y es bueno hablar de prioridad porque definiendo lo que es una prioridad o hablando de lo que es prioritario en nuestras vidas, debemos decir que una prioridad es un asunto que por su investidura y por su urgencia es más importante que otro. Y en función de esa definición nosotros podemos establecer un orden de prioridades. Cada uno de nosotros puede tener una prioridad. Quizás su prioridad hoy era asistir al culto dominical. A lo mejor la prioridad de algunos será ir al juego de fútbol
después del culto. Y cada uno tendrá una prioridad en su vida. Y cada uno establecerá un orden de prioridades para hacer compras, para establecer presupuesto. Cada uno establecerá una prioridad. Sin embargo, nosotros tenemos un manual de vida, un manual de fe y de conducta, que es la palabra de Dios, es la Biblia, donde se nos habla claramente y se nos especifica cuáles deben ser nuestras prioridades en la vida, cuáles deben ser las prioridades que debe tener una familia. Muchas gracias, hermano. Si me lo puedes abrir un momentico y disculpa, agradecido. ¿Cuál debe ser nuestro orden de prioridades? Eso está enmarcado en la escritura bíblica. Entonces, sabiendo que las prioridades de un cristiano se consiguen en la Biblia, ya tenemos una fuente donde acudir a saber cuáles son nuestras prioridades. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son nuestras prioridades para establecer un presupuesto, buscaríamos, indagaríamos, quizá académicamente, buscaríamos a un asesor financiero que nos ayude a establecer nuestras prioridades para ejecutar o para elaborar un presupuesto, para llevarlo a cabo. Pero si necesitamos prioridades en nuestra vida, definitivamente debemos acudir al dador de la vida para saber cómo debemos conducirnos. Esta es una pregunta que se han hecho tanto los jóvenes de la iglesia como los adultos y nos hemos hecho nosotros en cualquier momento de nuestra vida. ¿Cómo conducirnos? Soy cristiano, ¿qué debo hacer? ¿Cómo deben ser mis pasos? ¿Cómo debe ser mi manera de hablar? ¿Cómo debe ser mi manera de tratar a los demás? ¿Qué debo hacer? ¿Me pongo mi ropa de cristiano y después me la quito? ¿Soy cristiano y no soy? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Bueno, esta respuesta se consigue en la escritura bíblica. Y esta reseña del Salmo 19 es muy hermosa porque nos dice que el precepto de Jehová es puro, completamente puro, que alumbra los ojos, o sea que nos da entendimiento, alumbra nuestro ser, permite que nosotros veamos por dónde vamos a caminar y por dónde vamos a transitar. Entonces, prioridades en nuestra vida, y se los voy a decir, esta mañana en Fuencaliente se los pregunté a los hermanos y todos coincidieron, me gustó mucho eso, pero hoy se los voy a decir, es amar a Dios, y eso lo sabemos, y yo se los digo a ustedes, hermanos, debemos amar a Dios y todos vamos a decir amén. ¿Amamos a Dios? A ver, que sea rápido, es verdad. Es como cuando uno le hacen con el golpeador de los reflejos, ¿verdad? Cuando te le dan el golpecito aquí, ¡tac!, la pierna sale sola porque es un reflejo. ¿Amamos a Dios? Sí, es verdad. Amamos a Dios, es un reflejo de nuestra vida. Y yo creo que si se los digo 50 veces, me van a decir amén 50 veces. Esto es bueno, porque significa que tenemos conciencia, o sea que nuestro espíritu está vivo, de que amamos a Dios. ¿Sabemos amar a Dios, hermanos? Sabemos amarlo, ¿verdad? Debemos saber cómo amamos nosotros a Dios. ¿Alguien me puede decir cómo ama a Dios? Hablándole. ¿Quién más? Exaltándole, ¿verdad? Amamos al Señor. Buscamos intencionalmente amar a Dios. ¿Amo a Dios por medio de mi conducta o amo a Dios por medio de la conducta de otro? Amamos a Dios desde nuestro ser. Dios nos dio un mandamiento, se los dio al pueblo de Israel, pero ese mandamiento es extrapolable a cada uno de los habitantes de este planeta a través de Jesucristo. Dice así, la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, dice textualmente, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y cuando nosotros amamos, siempre nos referimos a ese amor epopéyico, eros, ese amor que sentimos, quizá por el sexo opuesto, quizá ese amor que sentimos por nuestros hijos, un amor filial, fraternal, un amor entre hermanos aquí en la iglesia. Pero amar a Dios, para amar a Dios hay que conocerle, hay que saber cómo amarlo. Por eso para Él dar sus preceptos se le presentó a su pueblo. Y se le presentó de una manera impresionante. Si ustedes han leído la palabra, la Biblia, cuando Dios se le presenta al pueblo de Israel en el monte de Sinaí, vino como un torbellino, como un temblor, como un gran estruendo.
y habló con su pueblo y lo conocieron al Señor. Nosotros hemos conocido a nuestro Dios de múltiples maneras. Quizás lo hemos conocido porque fuimos curados de una enfermedad, o lo conocimos porque Dios nos hizo un llamado, como el que le hizo a Mateo, que le dijo, ven, sígueme. Quizás el Señor le ha dicho a usted muchas veces, sígueme, haz esto, haz lo otro. Y así hemos conocido al Señor. Y a través de las prédicas dominicales y a través de los estudios bíblicos, vamos conociendo lo que es Dios, quién es Dios en nuestra vida. Amar a Dios con todas las fuerzas, con todo lo que tiene. Hablándole, amamos a Dios. Orando, amamos al Señor. Yo tengo cuatro preceptos bíblicos de cómo amar a Dios. El primero de los cuatro es adorarle. Adorando a Dios, lo estamos amando. Reconociendo que Dios es lo más grande que nos ha sucedido. Reconociendo la magnificencia de su nombre. Reconociendo la majestad que Dios es. Y para eso hay que conocerlo. Porque si adorarle es reconocerle, entonces primero tenemos que conocerle. ¿Conoce usted a Dios? ¿Ha tenido un encuentro personal con Dios? ¿Usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Entonces hemos tenido un encuentro con Dios, o al menos eso es lo que hemos tratado de hacer, encontrarnos con el Señor, porque el Señor sí ha tenido un encuentro con nosotros. El Señor nos ha buscado. Nos dice la Biblia que no pensemos que somos nosotros los que lo buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros y nos alcanzó. Entonces, adorar al Señor es una manera de amarle. Y adorar a Dios no es solamente a través de la música o a través de cánticos, es reconocer en nuestra intimidad que Dios es grande y que merece toda honra y toda gloria, toda la majestad es del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos tener eso presente siempre en nuestras vidas. Dice la Biblia que es bienaventurado el hombre, para resumir y hacer una síntesis, que medita día y noche en la ley del Señor, que medita día y noche en su palabra. E inclusive hay un hombre en la historia bíblica que se le dijo que si meditaba de día y de noche constantemente en la palabra del Señor, entonces podía hacer prosperar su camino y todo le saldría bien. Meditar en el Señor. Yo sé que nosotros somos llamados a adorar a Dios. Y lo adoramos con nuestras manos en alto, con nuestros ojos cerrados, inclinados, arrodillados, caminando. Adoramos al Señor mientras reconozcamos su grandeza. Estamos adorando al Señor. Y el Señor Jesús en una oportunidad le dijo a una mujer, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, reconocerán la grandeza del Padre en espíritu y en verdad. Y podrá ser una expresión de toda alabanza, esa adoración a Dios. Así podemos amar a Dios. También podemos amar a Dios en segundo lugar, obedeciéndole. Se complica la cosa, ¿verdad? Se complica la cosa desde la existencia del ser humano. Porque cuando Dios crea al hombre y le da un precepto y le dice, puedes comer de cualquier árbol, pero de este árbol no. Y le da un precepto para que obedeciera, el hombre no pudo con ese precepto y desobedeció. Una manera de amar a Dios es obedeciendo. Hay una ley que está establecida en un marco legal, valga la redundancia, pero hay otra ley que nos habla la Escritura, que habla el apóstol Pablo, que dice que es una ley de espíritu de vida. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es una ley moral, es una ley que tenemos nosotros en nuestro interior, que nosotros sabemos y reconocemos cuándo estamos haciendo lo bueno y cuándo estamos haciendo lo malo. Por lo tanto, sí podemos obedecer a un mandato. Y si el mandato es de Dios, podemos, debemos, tenemos que obedecerlo. Para entonces poder decir, mira, amo a Dios porque le adoro, amo a Dios porque le obedezco. O puede decir, yo amo a Dios, pero no le obedezco. Es como una contrariedad, ¿no? Decir, amo a Dios, pero no lo adoro. Amo a Dios, pero no le obedezco. No, eso no sería amor. Eso ya sería otra cosa. Entonces, 2 preceptos para amar a Dios: adorarle, obedecerle. Pero también hay un tercer precepto.
que es honrar al Señor. Honrar al Señor con nuestra vida, honrar al Señor con nuestra familia, honrar al Señor con nuestros bienes, con todo lo que poseemos, que sea del Señor. Decía el apóstol Pablo en uno de sus discursos apostólicos en la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 4, decía, ¿qué tenemos? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Si vinimos desnudos a este mundo, no teníamos nada cuando llegamos a este mundo. Y empezamos, en la medida que vamos creciendo, a tener cosas, a tener pertenencias, a tener sentimientos, a tener ideas. Y esas ideas van a dar lugar a ideologías. Y empezamos a llenarnos con una personalidad definida. Y nos volvemos nosotros mismos y nuestro ego se entrona en nuestras vidas. De manera que en lugar de honrar a Dios, preferimos honrarnos a nosotros mismos. O inclusive honrar a terceros. Y para amar a Dios hay que honrar a Dios. Hay que despojarse de todo y entregarse a Él. Es una manera de honrar al Señor. Algo difícil es despojarse de todos los bienes materiales para entregarse a Dios. Yo sé que eso es algo muy difícil. La palabra lo dice, el Señor lo dice en uno de sus tantos discursos. Dice que es más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja, por una puerta incómoda y chiquita. Es más fácil que eso lo haga un camello, a que un rico entre en el reino de Dios bajo las directrices de Dios. El rico se gloría en sus riquezas y el pobre se gloría en su pobreza. ¿Es capaz usted de dejarlo todo por seguir a Cristo? Entonces uno dice amén o lo piensa. Es capaz de dejarlo todo, porque si no es capaz, le voy a contar lo que sucede, y es bueno y propicio el momento porque casi todos somos migrantes, casi todos hemos tenido que dejarlo todo, o casi todo. Y a veces no nos queremos desprender de las cosas materiales, pero tuvimos que dejarlo. Fue difícil, pero lo hicimos. ¿Qué tal si nosotros somos capaces de desprendernos de una ideología que no nos lleva a paz ni a salvación y aceptar la verdad de Cristo, la verdad que nos llena, que nos vivifica, aceptar su palabra? ¿Qué tal si podemos obedecer al Señor y a sus preceptos? ¿Qué tal si podemos adorar al Señor? Entonces podemos amar al Señor. Si cumplimos con estas tres cosas, ya podemos decir, Señor, te amo. Y decirle, Señor, qué grande eres, quiero amarte. Yo quiero amarte, pero no sé cómo amarte. Adoremos a Dios, honremos a Dios, obedezcamos a Dios. Y un cuarto precepto para comprender lo que es amar a Dios es servirle. Servir al Señor. Definitivamente todos estamos llamados a servir al Señor. Todos. ¿Cómo servimos al Señor? Al servicio a nuestro prójimo, con buenas acciones, con buenas intenciones, pero materializándolas. Servimos a nuestro Dios, cultivando nuestro vocabulario. Nosotros podemos hablar palabras honestas, sanas entre nosotros mismos. Claro que podemos. La Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces podemos intencionalmente tener buenas conversaciones. Podemos hacerlo. Entonces hagámoslo. Eso es servicio a nuestro Dios, que podamos ser conseguidos como siervos de nuestro Dios. Yo he conocido personas, inclusive personas muy cercanas, que uno le pregunta, ¿cómo estás? Muy bien, sirviéndole al Señor. Pero tú le dices, ¿cómo le sirve? Sirviéndole. ¿Pero cómo? De la manera de servicio. Ajá, entonces no tiene claro cómo se le sirve al Señor. Tenemos que servir al Señor sirviendo a nuestro prójimo, ayudando a nuestro prójimo. Si nosotros conseguimos en la Biblia que si no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Entonces ahí hay una reciprocidad. Ama a tu prójimo y amarás a Dios también. De esa manera, a grosso modo, se puede decir, amamos a Dios. Ámalo con todas tus fuerzas. Ámalo con toda tu alma. Si hablamos de alma, entonces hablamos de tus sentimientos, hablamos de tu voluntad, de tu memoria, hablamos de tus ideas. Eso es con el alma. Amar al Señor, entregarle todas esas áreas a Dios y decirle, Señor, yo te honro con mi memoria,
con mis recuerdos. Señor, yo te honro con mi vida. Señor, yo te honro con mis sentimientos, con mis ideas. Nuestros pensamientos a veces nos traicionan, ¿cierto? A veces pensamos cosas que no queremos pensar. Y esa es un área que Dios nos exige que sea para amarlo a Él. Ámalo con toda tu alma. Ámalo con tu voluntad. ¿Qué significa con tu voluntad? Que de tu intencionalidad salga el amor a Dios. Que de tu intencionalidad salga la obediencia a Dios. Que de tu intencionalidad salga honrar a Dios. Eso es amarlo con tu alma y con todas tus fuerzas. Es esa entrega que nosotros debemos tener para con Dios, con todo lo que tenemos. A veces necesitamos orar en la medianoche, ¿cierto? A veces es una necesidad, es un ardor, pero no lo hacemos. Y si tenemos fuerza para hacerlo, Dios nos lo demanda y nos lo da como un mandamiento. Ama a Dios con todas tus fuerzas. Ora en la madrugada, medita de día y de noche. Estas palabras que estamos hablando aquí se le dijeron textualmente al pueblo de Israel y les dice: átalas en tu cuello, en tu brazo, llévala en el medio de los ojos, en la frente, pero que no se te olvide. Y cuando vayas subiendo por la cuesta, anda diciéndoselo a tus hijos, o a tu vecino, o a tu amigo, o a tu esposo. Y cuando vayas por un ascensor, anda diciéndoselo. Y medita en ellas de día y de noche. Intencionalidad es lo que pide Dios. A veces nosotros leemos la Biblia porque hay un párrafo de la Biblia escrito en una pared. Quizás es bueno, pero mejor es que con intencionalidad usted diga: voy a leer la palabra del Señor. Eso es parte del amor a Dios. Honrarle, obedecerle, adorarle y servirle. Pero hay otra prioridad en nuestra vida escrita en la palabra del Señor, y es amar al prójimo como a nosotros mismos. Se complica aún más la cosa porque ahora tenemos un mandato de amar al prójimo. Si le pregunté cómo amamos a Dios, ahora les pregunto, ¿cómo amamos al prójimo? Es interesante, porque yo tengo una esposa y la amo, y tengo hijos y los amo, pero también tengo hermanos y debo amarlos. También tengo amigos y debo amarlos, e inclusive detractores y enemigos, y también debo amarlos. Porque quiero, quizás no, pero es un mandato de Dios, entonces debo hacerlo. Debo sujetarme al mandato de Dios porque es una prioridad en mi vida, es una prioridad en tu vida. Obedecer a ese mandato de Dios. Entonces, amar al prójimo como a nosotros mismos. Hay un pasaje bíblico muy significativo, que no lo vamos a ver aquí, pero se los voy a reseñar en Levítico capítulo 19, del 11 al 18, donde se habla de cómo expresarle amor al prójimo. La Biblia nos dice: no lo robes. A tu prójimo, a tu semejante, no lo robes. No le digas mentiras. No lo engañes. No le pongas tropiezo cuando va a caminar. E inclusive hay un mandato generalizado para el prójimo y dice: no andarás chismeando entre mi pueblo. Qué cosa tan buena y tan maravillosa que le digan a alguien: no andarás chismeando, porque el chisme lo que causa es perjuicio a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Generalmente uno no mete chisme de sí mismo, uno mete chisme es de los demás. Amar al prójimo es evitar con toda nuestra intención no chismear, no levantar falso testimonio, no hablar mal, valga la redundancia, no robarlo, no estafarlo. Eso es amar al prójimo. Amarlo como a nosotros mismos. Y el ejemplo que nos presenta la Biblia es que así como Cristo ama a la iglesia, así nosotros debemos amar a nuestro prójimo más cercano, que es nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestros hijos, que se entregó Cristo por una iglesia. Así nosotros debemos tener una entrega de amor para con Dios y para con nuestros semejantes. Entonces, teniendo estas prioridades en la vida, entonces nosotros podemos establecer cuál es el orden de prioridad para conducirnos. Esa gran respuesta que nos da la clave del éxito. ¿Cómo debemos conducirnos? En estos días yo sé que los jóvenes estaban dilucidando con respecto a esa pregunta, pero también lo hemos hecho los adultos. También se lo preguntan los ancianos, se lo preguntan personas en su lecho de muerte. ¿Cómo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Será que lo que hago está bien o lo que hago está mal?
¿Cómo debo hacer? Si tengo una serie de estatutos, tengo una serie de normativas legales, una serie de normativas en la iglesia, una serie de normativas sociales, ¿qué debo hacer para ser hallado acepto delante de Dios? Bueno, es sencillo, pero es difícil. Lo primero, mantener una relación con Dios. Es lo primero. Ya que le conocemos, ya que sabemos que hay que obedecerle, sabemos que hay que honrarle, adorarle y que hay que servirle, entonces debemos mantener una relación con Dios. Hemos hablado en domingos anteriores que nuestra relación con Dios se fortalece y se vivifica en tres aspectos fundamentales: por medio de la oración. Y la oración es hablar con Dios. Y en medio de esa conversación que tenemos con Dios, nosotros podemos recibir de parte de Dios respuesta. O sea que no es solamente una parte unilateral de la relación con Dios, es bilateral, es Dios con nosotros y nosotros en nuestra relación con Dios, a través de la oración, a través de 10 segundos de oración, a través de 20 segundos de oración, a través de una hora de oración. No me respondan esto, no me lo respondan, pero sí es bueno saber en su móvil cuánto tiempo le dedica a las redes sociales. Y obviamente me imagino que el doble de ese tiempo es el tiempo de oración. Se dice que más o menos una persona promedio ahora dedica 3 horas 25 minutos a las redes sociales. Me imagino que un cristiano dedicará 6 horas 50 minutos a la oración. Porque si es prioritaria nuestra vida con Cristo, si arde Cristo en nuestras vidas, nosotros vamos a intencionalmente buscar la oración. 3 horas 25. Wow. Pero ese es el promedio. Significa que hay personas que duran menos, pero que hay personas que duran más. Hay personas que han tenido infarto cerebral por estar metido en las redes sociales. Qué increíble. No he conocido todavía la primera persona que tenga infarto cerebral por estar en la oración. O sea que la oración nos permite bienestar para nuestras vidas porque es una comunión con Dios. Pero sí hemos conocido personas con infarto cerebral por estar en las redes sociales. ¿Sabe cuáles son las redes sociales? Le nombro 3. Bueno, le nombro 3. TikTok, Facebook. Otra más, Twitter. Y les puedo nombrar otras más, pero no quisiera nombrar más. Porque también tenemos 66 libros en la Biblia que se lo puedo mencionar. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y pare usted de contar hasta 66. Qué bueno que nosotros podamos leer una porción bíblica viva y eficaz que nos haga reavivar esa relación con Dios. Qué bueno que podamos buscar a Dios en oración, que cuando no tengamos las ganas de orar, porque a veces no la tenemos, que nosotros podamos orar con Dios, que nosotros podamos establecer un momento de oración. Le aseguro, hermano, que un momento de oración de 10 segundos se va a convertir en un momento de 20, de 30, de 1 minuto, y que usted va a querer estar orando con Dios. Pero eso tiene que nacer de la intencionalidad, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Decía esta mañana en Fuencaliente que uno de los hábitos que nos crearon en casa a nosotros, con mi abuela, cuando nos visitaba, mi abuela nos visitaba por periodos de 3 meses, después se iba y volvía, y así estaba, y era orar de rodillas. Yo digo nosotros porque en mi casa era mi hermana y yo soy 2 años mayor que mi hermana. Y esa estrategia que utilizaron nuestros padres para con mi abuela cuando nos visitaba, nos compraron unos cojincitos, unas alfombras. La alfombra de mi hermana, que se llama Damaris, y la mía, la alfombra de Samuel. Y entonces cuando mi abuela nos visitaba por ese periodo de 3 meses, nosotros teníamos que orar con ella de rodillas. Y no sabíamos qué era orar, no sabíamos, estábamos muy pequeños, estábamos chiquitos, 1 año y medio, y yo tenía 3 años y medio. Yo soy 2 años mayor que mi hermana, 2 años y 2 semanas. Y nos ponían a orar y no sabíamos. Yo honestamente no sabía, pero me arrodillaba junto con mi abuela. Y mi abuela empezaba a orar y así, día tras día, todos los días que mi abuela estuvo con nosotros, todos los días de la vida, nos recitaba el Salmo 91 y otra porción de la Biblia. Todos los días, todo eso no se cansó. Todos los días de la vida. Y mi abuela no sabía leer. O sea que se aprendió pasajes de la Biblia por amor a mi hermana y a mí. Y eso fue creando un hábito en nuestras vidas. Eso fue creando una necesidad. Cuando mi abuela se iba, nosotros nos arrodillábamos ahí y a veces hasta peleábamos. A veces, muchas veces, peleábamos.
¿verdad? Hay hermanos que se pelean, no sé si eso pasa solamente con mi hermana y conmigo. Hay hermanos que se pelean, se ríen, no se ven las caras, no necesitan verse la cara. Hay hermanos que se pelean, esa es una relación familiar. Pero los hermanos que oran juntos pelean menos. ¿Qué puede orar un hermano? Señor, que la merienda de hoy sea buenísima. Ajá, otra petición al día siguiente, otra petición al día siguiente, hasta que empiece a establecer una relación y una conversación con Dios. Hay que hacerlo. Si usted no tiene 3 años ni 1 año, sino que tiene 18 y 21, hágalo. A lo mejor no se va a arrodillar ahí junto con su hermano, pero sí le va a decir, siéntate allá y yo aquí, y vamos a orar. Y quizás no tendrá las palabras o la elocuencia para orar, pero créame que el Señor a través de su Espíritu Santo pondrá palabra en su vida para orar. Y les voy a decir, y me voy a atrever a decírselo, que si no lo hacemos en este tiempo de paz y tranquilidad, entonces lo vamos a hacer bajo angustia, quizás bajo el estallido de un volcán, quizás bajo los saqueos de los establecimientos comerciales. Yo recuerdo que con mi hermana oré bastante, pero llegó un momento en nuestras vidas que dejamos esa porción de oración porque ya estábamos grandes y ya yo no quería estar ahí arrodillado al lado de una muchacha que me fastidiaba. Y que espero que escuche este mensaje, porque lo que digo es verdad. Y llegó el momento que en nuestro país se pusieron las cosas difíciles y tuvimos que orar con angustia y con desesperación, bajo balaceras, bajo disparos, bajo circunstancias que solamente viviéndolas es que las podemos conocer. Entonces es bueno buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscarlo en tiempos de paz mientras pueda ser hallado. Esa relación con Dios debe ser permanente, constante, continua, a través de la oración, pero también a través de la lectura de la palabra. Qué bueno, hermanos, es leer la palabra del Señor. Qué bueno, es delicioso, es bueno. Se conoce de historia, se conoce de gramática. Le decía yo a mi esposa en estos días, yo conozco fácilmente, y no es que me jacte de eso, sino que conozco fácilmente quién puede leer la Biblia, quién la lee y quién no. Porque en la Biblia hay gramática, y la gramática moldea nuestro vocabulario, nuestro léxico. Cosa que la Biblia es un libro elocuente. Hermano, los cantares, qué cosa tan maravillosa. Les decía a ustedes en estos días que los cantares no mencionan el nombre del Señor, ¿verdad? Pero es maravilloso. Nadie puede decir que no es inspirado por el Espíritu Santo. Es inspirado por el Señor. Lean los cantares. Es más, si usted tiene novia o tiene novio, léale una porción de cantares. Le aseguro que tendrá una sonrisa ganada y garantizada. Es muy bonito el libro de cantares. Pero lea también Primera de Samuel. Lea cómo se formó el reinado en Israel. O lea el libro de Job. El libro de Job controversial, impactante e impresionante. Se dice que el libro de Job está hecho para que la corte angelical supiera que las personas, que los humanos, podemos serle fiel a Dios en medio de las malas circunstancias. Podemos serle fiel a Dios en medio de las malas circunstancias. Porque en medio de las buenas circunstancias, creo que podemos serle fiel. Sin embargo, en medio de las buenas circunstancias, tendemos a olvidarnos del Señor. Entonces tenemos ahí 2 cosas, la oración, ese conversar con Dios, esa lectura de la palabra. Qué bueno es leer el libro de Daniel. Hermanos, todos los profetas que están en la Biblia tienen un estilo de predicación. Hay unos que dicen, por ejemplo, Ezequiel, vino a mí la palabra del Señor diciendo, y escribe lo que le dijo el Señor. El libro de Isaías, visiones y revelaciones. El libro de Jeremías, en medio de prosa, de poesía, en medio de regaños. El libro de Oseas, que por cierto, hace 15 días lo estaba leyendo Abel. Estaba leyendo una porción del libro de Oseas, me llamó la atención y lo tuve que leer en estos días bastante. Así que ya tenemos por ahí ese libro en mente. El libro de Oseas, hermano. Qué cosa tan maravillosa. Un libro para el norte de Israel. Habla del norte de Israel, del reino de Israel, y le dice Efraín. Y habían otras tribus, otra distribución de tierra a otras personas, pero le dice Efraín. Eso es como cuando nosotros en una área geográfica
llamamos a las personas por los que habitan una sola área. Por ejemplo, los que están en un sitio y le dicen llaneros, aunque haya montaña. Algo así pasaba con ese libro. A todos le decían Efraín. Ese es como a nosotros que nos dicen latinos. No sabemos si somos de Brasil, de Venezuela, de Cuba, pero nos dicen latinos. Bueno, el libro de Oseas le dice a los norteños de Israel, los llama Efraín. ¿Pero cómo se sabe eso? Leyendo la Biblia. El libro de Amós. Qué cosa tan buena. Este libro maravilloso. Pero ¿cómo sabemos eso? Es leyendo la Escritura. ¿Cómo sabemos que el Señor le dijo a la mujer samaritana que ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad? Es leyendo la Escritura bíblica, es manteniendo esa relación con Dios. Oración y lectura de la palabra del Señor nos permiten tener viva una relación con Dios. Si no lees la Biblia, si no la lees, se sabe, se percibe, se conoce, se discierne. Hermanos, leamos la Biblia y vamos a tener vigor en nuestra vida, vamos a tener energía para conversar entre nosotros. Pero cuando no tenemos punto de conversación entre nosotros, cuando solamente nos vemos y nos miramos la cara y nos quedamos así, es porque no leemos la Escritura bíblica. Leamos y tendremos fuente de conversación, fuente inagotable de vida. Y otro precepto para tener nuestra relación viva con Dios es la congregación. Es asistir a este tipo de eventos, reunirnos todos, orar en conjunto. Hay un autor de libros que se llama Eric Geiger. Eric Geiger escribió 2 libros, entre tantos. Uno se llama La Iglesia Simple y el otro es, voy a ponerle este título, La Iglesia Bajo Pandemia. Ese lo escribió en el año 2022. La Iglesia Simple, el escritor nos dice, mantengamos una relación con Dios. Asistamos a los cultos, a la congregación. Sin embargo, cuando estamos en la congregación, tenemos una relación viva con Dios, estamos con todos nuestros hermanos, estamos modelando y moldeando un patrón de conducta, pero no nos estamos relacionando nosotros, ¿verdad? Porque el que está de último, ¿qué es lo que ve? Ve todas las cabecitas de los que están adelante. Y los que están adelante solamente pueden ver esto. En este momento lo que estamos es congregándonos. La congregación es buena. Nos ayuda a percibir las caras de nuestros hermanos. Nos ayuda a percibir lo que está sucediendo en nuestro entorno. Nos ayuda a percibir si esa adoración que tenemos como precepto es viva entre nosotros. O si en el momento de adoración somos apáticos. Y recuerden que la adoración no es solamente cuando estamos cantando, va mucho más allá. Entonces la congregación es buena, es útil, es viva, sirve. La Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces que nuestra costumbre no sea dejar de congregarnos, sino congregarnos. Podemos congregarnos en un sitio donde estemos vigilados, pastoreados. También podemos congregarnos en otros sitios. Sin embargo, ¿cuál es la recomendación? Hermanos, congreguémonos en la iglesia del Señor, porque tenemos mentores, tenemos pastores que vigilan por nosotros como quienes tienen que dar cuenta por nosotros. Así que es bueno congregarse, hermano. No deje de congregarse, no dejemos de congregarnos. Vengamos, que esto va a hacer que nuestra relación con Dios se vivifique a través de la oración, de la meditación, la lectura de la palabra y de congregarnos. Esa es nuestra primera área de prioridad. Si esto se desvirtúa, la cosa no funciona. Nuestra segunda área prioritaria es nuestra relación con la familia. Definitivamente nuestra relación en la familia. Lo que nosotros somos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros proyectamos, viene de familia, viene de nuestra casa, del seno de hogar. Nuestra relación con la familia influye mucho. Y en la Biblia hay muchas recomendaciones. Se habla desde la célula fundamental de la sociedad hasta del micro fundamental, que es el matrimonio. Y dice que los esposos amen a sus esposas y que las esposas respeten a sus esposos. Hombre, ama a tu mujer para que tus hijos, para que tu entorno vea que hay un hombre que ama. Y esposa, respeta a tu marido para que tu entorno y tus hijos vean que se respeta a un hombre. ¿Por qué los niños no respetan? Porque no ven en su hogar los patrones de respeto. Porque los niños no aman. ¿Por qué se le hace tan difícil a una persona amar a su prójimo y amar a Dios? Porque en su casa no hay amor.
Porque el hombre, el cabeza de casa, que debe ser proveedor de amor, de afecto, de cariño, siempre anda con cara de chivo comiendo limón. Es cierto, nosotros los hombres casi siempre estamos muy... Hermanos, debemos ser proveedores de cariño, ya lo vamos a ver más adelante. Eso debe estar en nosotros. Nuestra relación con la familia. Parte de esa relación con la familia, llevar a nuestros hijos a la presencia del Señor. No van a querer orar, pero tienen que orar. ¿Lo van a hacer por imposición? Bueno, hermano, hágalo, pero hágalo. Si usted hace que su hijo ore cuando esté pequeño, usted se librará de muchas cargas y de muchos pesos y de muchos sinsabores cuando ese muchacho o esa muchacha esté grande. Tráigalo a la iglesia, aunque no quiera venir, ¿verdad? Tráigalo, aunque no quiera venir. A mí también me pasaba que yo no quería ir a la iglesia, pero tenía que ir. Tenía que obedecer a un padre amoroso que me decía, hoy vamos a la iglesia. Y yo le decía, sí, hoy, mañana y pasado. Sí, qué bien que lo tienes claro. Y me quedó claro. Y hoy en día agradezco al Señor por las veces que no quise estar en el culto, en la iglesia, y mis padres me llevaron. Porque conozco y conocí muchachos de mi edad que hoy están muertos porque no obedecieron a sus padres. Como dijera nuestra familia conocida, 3 metros bajo tierra. Historias tristes de muchachos que murieron en su juventud por no obedecer a sus padres. Y les hablo del ámbito cristiano, por no obedecer a sus padres. Asistamos a la iglesia, creemos esos hábitos en familia, y haciendo esos hábitos en familia, entonces nosotros estaremos honrando al Señor con nuestra relación familiar. Pero no solamente los hijos, el esposo o la esposa. Cuando tú no quieras venir al culto o cuando yo no quiera venir, dime, apóyame, anímame, vamos. Anímense los unos a los otros y vayamos al culto, vayamos a orar, canten una canción juntos, hagan juegos bíblicos, pero mantengamos una relación familiar ardiente. Ese altar familiar, a veces algunos lo tienen como religiosidad. Vénganse que faltan 5, 4, 3, 2, 1. Amén, Señor, te amo por la comida, ya. Pero háganlo, hablen del Señor. Pregunten cosas, digan, bueno, ¿y por qué el Señor Jesucristo tenía ese vestido? ¿Cuál vestido? Ah, bueno, busquémonos en la historia. Vamos a hablar del vestido de Jesucristo en el próximo miércoles. Y nos reuniremos en familia y conversaremos de las vestiduras de Jesucristo. Un buen tema para conversar. O preguntemos, ¿por qué el Señor le dijo a Juan el Bautista, ey, bautízame tú a mí? Es necesario que se cumpla toda justicia. Eso lo sabremos la próxima semana en familia. Eso podemos hacerlo, hermanos, en familia. Se conocen muchas cosas, muchas verdades del Señor. Y se honra al Señor cuando hacemos estas cosas en familia. Y debe ser prioridad en nuestras vidas tener al Señor en familia. Así como hay prioridad de las series de Netflix. ¿Verdad que las series de Netflix son buenas? Pues mucho mejor que la serie de Netflix, leer el libro de Génesis. Y se lo digo que es mucho mejor, es porque es mucho mejor. Es porque conseguimos episodios en el libro de Génesis que hoy en día están vivos. Conseguimos que el arca de Noé reposó en los montes Ararat. Ararat. A lo mejor no sabemos qué es eso, pero es Ararat, queda en Turquía. Está el arca de Noé hoy en día en Turquía. Es un testimonio para la humanidad. ¿Cuáles son los intereses de la humanidad que no se conozca lo que está en esa arca? Eso también podemos dilucidarlo en familia. Eso está en el Génesis. Un arca que existió, que tenía tantos metros de largo, tantos metros de profundidad, que no tenía una cerradura, pero se cerró. ¿Llama la atención? ¿No nos da curiosidad? Podemos hablar de eso en familia. Si nosotros cultivamos esto en familia, créame que estamos cultivando amar a Dios. Entonces hagámoslo, nuestra relación familiar. Pero también en nuestras prioridades está otra relación, y es la relación laboral. Amado hermano, nuestra intencionalidad para proveer, nuestra intencionalidad para ejercer una labor que saque a flote a nuestra familia o que nos saque a flote a nosotros mismos, que sea un medio de sustento, un patrón de cambio, un medio de cambio para nosotros poder sustentarnos. Y vuelvo y repito, la Biblia dice, ¿qué tienes
que no hayas recibido. El trabajo lo recibimos. Créame que lo recibimos de parte de Dios. Un empleo, una profesión, estudios académicos, lo recibimos de parte de Dios. Bueno, busquemos con intencionalidad nuestra área laboral. El área laboral es necesaria y prioritaria en la vida del cristiano. Primera de Timoteo capítulo 5 y versículo 8. En medio de todo un contexto de deberes cristianos, de lo que tenemos que hacer, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: el que no provee para los suyos, y principalmente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. El que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Por qué ha negado la fe? Porque hay que proveer para la casa. No puede haber insuficiencia de todo en casa. Tiene que haber provisión en casa. Si no la hay, entonces somos peores que unos incrédulos. Y peor aún, negamos la fe en Cristo Jesús. Provisión material, sí. Provisión de bienes, sí. Provisión de cariño, también. Provisión de afecto, también. Y los llamados a ejercer en primera instancia esto somos nosotros los varones, los hombres. Nuestras esposas, nuestras mujeres nos acompañan en esta labor, sí señor. Claro que nos acompañan en la labor de provisión, pero los llamados somos nosotros, que con intencionalidad lo hagamos. Qué cosa tan maravillosa. Relaciones laborales forma parte de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra intencionalidad. Y el cuarto punto de amar a Dios en nuestra vida es mantener una relación ministerial. Yo sé que hay personas que le dicen, e inclusive hemos escuchado ministros de Dios hablar y decir: usted viene a la iglesia a calentar banca. Es una manera despectiva de hablarlo. De hecho es despectivo, pero es una verdad. Despectiva y todo, es una verdad. Cuando somos llamados por el Señor a estar en sus filas, somos llamados al servicio. Todos somos llamados a servirle al Señor. Todos somos siervos del Señor. Todos. Sin embargo, algunos son llamados a ejercer un servicio en un área específica. Esa área puede ser la música, entonces conocemos el ministerio de alabanza y adoración. Esa área puede ser la exhortación, entonces conocemos el ministerio de consejería. Esa área puede ser oración e intercesión, entonces conocemos el ministerio de oración y de intercesión. Pero somos llamados todos, en medio de nuestro amor al Señor, a establecer una relación ministerial, a los dones que Dios nos entregó, a las capacidades que Dios nos entregó, ponerlas al servicio de su obra. Si usted tiene una profesión y sabe ejercer su profesión, póngala al servicio del Señor. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como acto pecaminoso. Lo que sabes hacer, tienes que ponerlo al servicio del Señor. Es tu deber. Es tu manera de honrar al Señor. Eres abogado, médico, ingeniero, contador. Ponlo al servicio del Señor. El Señor le dijo a Pedro: estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estableceré mi iglesia. ¿Cuál es la iglesia? La palabra traducida de iglesia es asamblea. Estableceré una asamblea donde cada uno, de acuerdo a sus capacidades, aportará su grano de arena en la obra del Señor. ¿Tienes buena voz para cantar? Pon esa voz al servicio del Señor. ¿Sabes hacer cálculos matemáticos? Pon esos cálculos matemáticos al servicio del Señor. ¿Sabes idiomas? Pon esos idiomas al servicio del Señor. Es bueno que alguien nos traduzca a veces porciones bíblicas que en nuestras traducciones no conocemos. ¿Conoces de historia, de geografía? Pon eso al servicio del Señor. Establecer las capacidades, poner las capacidades al servicio del Señor, es parte de amar al Señor con todo nuestro corazón. El Señor lo pide, de toda tu alma. ¿Sabes dominar un deporte? Pon ese deporte al servicio del Señor. Hazlo. Esa es una manera de amar al Señor.
teniendo una relación familiar, teniendo una relación laboral, teniendo una relación ministerial, todo eso en conjunto con una relación con Dios. Eso hará que nosotros podamos decir, Señor, yo te amo. Y entonces ahora sí podemos hacer un inventario en nuestra vida y decir, Señor, yo te amo, pero yo no oro mucho, bueno, casi nada. Lunes, martes y miércoles no son de oración. De lectura tampoco, pero sí te amo. De que te amo, pero no mantengo una relación laboral sana, ni relaciones interpersonales sanas, pero te amo. Entonces, cuando usted hace el inventario y llega a la conclusión, Señor, yo creía que te amaba, pero no. Eso le pasó a Job. Job dice, yo creí que te había oído, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tú me preguntarás y yo te responderé. Que nosotros podamos hacernos también esas preguntas en nuestra vida. Señor, yo he durado toda una vida sin amarte, perdóname. Y el Señor estará dispuesto a perdonarnos. La Biblia dice, deje el impío su camino. Cuando nosotros escuchamos la palabra impío, obviamente que pensamos rápido en personas que no han dicho, Señor Jesús, estoy aquí. Pues en esta porción de la Biblia se le habla al pueblo de Dios, Isaías capítulo 55. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová, al Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Si en el inventario de tu vida resulta que no amas a Dios, hermano, es el tiempo de pedir perdón a Dios. Señor, creí que te amaba, pero no te amaba, porque mi intención no era la de amarte, porque no buscaba tu rostro. Pero ahora que tenemos el inventario de nuestra vida en mano, sí podemos hacerlo. En el caso de nuestras relaciones laborales, para los adultos, para los que llevamos casa, para los que tenemos familia, pero en el caso de los que no tienen una dependencia, los que tienen una dependencia económica, que no tienen familia, pero están dentro de una familia, entonces es cumplir el deber familiar. En el caso de los muchachos estudiantes, es cumplir con sus estudios. Yo recuerdo un pastor muy amado que nos decía, el cristiano debe ser el mejor académicamente. Y nosotros censurábamos a nuestro pastor. Le decíamos, pero pastor, es que eso no depende de nosotros. Y el hombre seguía, el cristiano debe ser el mejor en todo. Y hemos comprendido que sí, tenemos que ser los mejores. Tenemos que ser los mejores. Si nuestra capacidad no da para ser los mejores académicamente, tenemos que dar testimonio académicamente cuando estemos en medio de los demás, con nuestras palabras, con nuestro ser. Pero tenemos que ser los mejores. Así que muchachos y muchachas que nos están escuchando, tenemos que ser los mejores para amar al Señor. Para amar al Señor. Es prioridad en nuestra vida. Es parte del amor al Señor, ser los mejores, buscar ser los mejores, no para propio ego, sino para honrar al Señor. Así que con diligencia, hagámoslo, tenemos que ser los mejores, académicamente, filosóficamente, en la lectura de la Biblia, expresarle a los demás. Somos llamados a servir. Somos llamados a evangelizar. No todos son evangelistas, pero todos somos llamados a evangelizar. No todos somos llamados a pertenecer a un grupo de alabanza y adoración, pero todos somos adoradores. No todos somos llamados a llevar la misión a los países que no conocen del Señor, pero todos tenemos una misión en nuestra vida, y es anunciar el evangelio a toda criatura, a ser discípulos a las naciones, preparándonos para la venida del Señor. Decía esta mañana, y ya con esto concluyo, teniendo estas prioridades en nuestras vidas, se nos abre un panorama, se nos abren unas necesidades. Hay algo en nosotros los cristianos, algo que estaba en el apóstol Pablo, que estaba en los discípulos de Jesús, que debemos tenerlo nosotros también en nuestra vida. Y es anhelar que Cristo venga. Es algo que se ha perdido. Es algo que nosotros decimos, Cristo viene, claro que sí. Y yo les digo a ustedes, hermano, Cristo viene ya, amén. Pero anhelarlo, querer que venga. Yo no sé si usted
ha esperado alguna vez un familiar, ¿verdad? Pero cuando uno espera un familiar, uno lo espera así con palpitaciones en el corazón. Ya viene, que faltan 2 días y limpia la casa, ¿verdad? Porque limpia la casa. Es como cuando uno tiene una visita, que tú dices, mira, me vienen a visitar en 6 horas. ¿Qué pasó? ¿Cómo están los rinconcitos? ¿Cómo está la cosa? Telaraña. Viene la visita, se acerca, ya falta 1 hora y media. Y uno espera esa visita con ansias. Bueno, hermanos, déjenme decirles que Cristo viene. Cristo viene por nosotros. Y nosotros debe ser un ardor. Eso es como cuando uno tiene una llama de fuego y se quema. Debe ser un ardor en nuestra vida. Esperar al Señor. Hermano, qué maravilloso cuando el Señor venga por nosotros. No tenemos idea imaginaria, tenemos una idea real de lo que es Cristo, que dejó su testimonio con nosotros, que nos ha dejado el Evangelio, que es vivo, que es eficaz, que nos ha dado su palabra, que es más constante que toda espada de doble filo, que discierne las intenciones del corazón. Qué cosa maravillosa. Esperemos con ansia a nuestro Señor. Esperémoslo. ¿Sabe lo que es esperar al Señor y estar apático? No puede ser. Definitivamente no puede ser. El Señor viene por nosotros. Debemos esperarlo. Debemos estar, pero contentos y ardientes. Cuando un novio sabe que la novia lo va a visitar, o al revés, cuando una novia sabe que el novio lo va a visitar, hermano, ese corazón le palpita a millón porque viene la novia, viene la amada. Nosotros más todavía, que nuestro Dios está por venir, que nuestro Dios está a las puertas, que ya viene por su iglesia, ya viene el Señor por nosotros. Vamos a esperarlo. ¿Usted sabe que el Señor viene? ¿Sí cree que viene? ¿Y cree que hay alguna posibilidad de riesgo si no cuidamos esta gran salvación que tenemos con temor, temblor y reverencia? ¿Cree que hay alguna posibilidad de riesgo? Entonces si hay alguna posibilidad de riesgo, yo creo que más aún todavía. Yo les puedo decir a ustedes, ¿cuánto faltan para las Olimpiadas? Y me dicen, faltan tantos días. Bueno, para la venida del Señor no sabemos cuánto falta, pero sabemos que cada día que pasa se acerca más. Así que esperemos a nuestro Dios con ganas. Esperémoslo con ganas, que nazca en nosotros ese ardor de esperanza de nuestro Señor. Y les leo Timoteo capítulo 2, para terminar, una porción de la Biblia muy hermosa. Capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Y dice así, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11, 12 y 13. Y dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. El apóstol Pablo allí se inmiscuye. Vean que son pocas las partes donde el apóstol Pablo se inmiscuye. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando esa venida del Señor. Aguardando que cuando el Señor venga, nosotros podamos decir, Señor, yo te amo. Te amo porque lo ejercité en mi vida, porque lo aprendí, porque lo obedecí y porque soy un siervo tuyo. Así que, hermanos, tengamos esta reflexión en nuestras vidas. Y váyase con esa reflexión a su casa y tiene toda una semana o todo un día o toda una tarde para pensar si de verdad estamos amando a Dios o no estamos amando. Si el primer lugar de nuestra vida lo tiene Dios o lo tiene nuestro hijo o nuestra hija. Si el primer lugar en nuestra vida lo tiene Dios o lo tiene nuestro trabajo. Porque los primeros lugares en la vida se evidencian de acuerdo a lo que nosotros hacemos, decimos y a lo que somos. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y tu corazón debe ser con todo para Dios. Tus fuerzas deben ser todas para Dios. Y tu intencionalidad debe ser toda para Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Vamos a estar de pie.
y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero orar por ustedes.